Esta palabra, pues, es algo que la mayoría de la gente quiere evitar, ¿cierto? Pero menciona que con la perspectiva correcta, el fracaso puede ser usado como una ventaja, ¿sí? Algunas veces el fracaso es inevitable y a pesar que puede causar dolor y sufrimiento, eso no significa que deberíamos permitir que nos supere, que nos rebase, ¿sí? En lugar de eso podemos usarlo para hacernos más fuertes y más determinados. Él menciona que durante el entrenamiento, de demolición que llevaban bajo el agua los equipos SEAL, dice que una parte de este entrenamiento pues consistía en un periodo de nado, o sea, en un tramo de nadar muy largo, ¿sí? De tal manera que siempre entraban en competencia con otros equipos. Él tenía un compañero y empezaban a hacer su rutina, su proceso de nado. Y entonces siempre llegaban al final, ¿sí? Siempre estaban llegando al final. Y eso, pues les ganaba la burla de las personas con las que ahí se encontraban, ¿no? En el entrenamiento, pues como eran los últimos, pues siempre los humillaban, aparentemente me refiero, pero siempre sufrían ese tipo de desprestigio, siempre los hacían sentir mal y demás, pero eso no era lo peor. Lo peor es que si tú llegabas al final, entonces eras sujeto a otro ritual. No nada más la galleta azucarada, eso nada más era por tener tu cama. Aquí, si tú llegas al final, estaba sujeto a otro ritual que le llamaban el circo. ¿Ok? Entonces, el circo era algo que todo mundo dentro de los SEAL, dentro de este equipo, ¿no? Dentro de esta sección de la Armada de los Estados Unidos, pues es algo legendario, porque el circo es una prueba de resistencia extrema que hacía que muchos cadetes tiraran la toalla y renunciaran al entrenamiento. O sea, no nada más llegabas al final por hacer en un ejercicio que quizá te costaba mucho trabajo, sino que además te ponían en condiciones extenuantes a entrenar mucho más que los demás. No te dejaban descansar, casi no te dejaban dormir y tenías que hacer mucho más desgaste físico que lo que habitualmente se tenía que hacer. Y parece irónico porque tú puedes pensar, oye, si no puedo con esto, ahora me estás poniendo a hacer más, pues ¿qué va a pasar? Por eso es que mucha gente claudicaba, mucha gente no podía. Los SEAL, nada más para que te des una idea, los SEAL de los Estados Unidos, pues es este equipo de la Armada que se dedica a las operaciones más riesgosas, más duras, operaciones de guerra, en situaciones más extremas, y por eso las personas que entran ahí pues tienen que ser los más duros. Así de simple es. Entonces, eran sometidos a entrenamientos extenuantes. Entonces, el autor, el comandante McRaven, pues se encontraba en esa situación y lo ponían en tren, o sea, era sujeto al ritual del circo y entonces además de quedar mal, además de ser humillado, además de llegar al último, además de que no podía con el entrenamiento normal, también lo ponían a entrenar de más, ¿sí? En este entrenamiento extenuante. Entonces, el circo, sí, fue una prueba extenuante para el autor, pero funcionó. Aquí viene la parte curiosa, es la parte que muchas veces no logramos captar en primera instancia y lo vemos como, no, pues pobre persona, no, ¿cómo es posible? Eso es un abuso, eso no se puede. Sin embargo, si lo ves de la manera correcta, como él menciona, ¿no? Aprender de los errores y sobre todo aceptar el fracaso, pero tomar el fracaso como algo que nos dé fuerza, puede funcionar. Y él dice, funcionó. ¿Por qué? Porque al momento de seguir entrenando más, ¿sí? Empezó a mejorar sus resultados y el de su compañero, aunque no se daban cuenta directamente, ¿sí? Cuando llegó la prueba final que tenían que hacer en este entrenamiento, se dieron cuenta, ellos empezaron a hacer el reto, ¿no? Pero la prueba era mucho más complicada de lo que habían pensado. Y entonces, dentro de este proceso, ellos no sabían qué ocurría, empezaron a hacer la prueba de nado, empezaron a nadar, empezaron a ver que sus compañeros se iban desapareciendo, ellos siguieron enfocados en hacer lo que tenían que hacer, no supieron qué estaba pasando. Y de pronto ellos llegan y empiezan las personas del entrenamiento, es decir, los supervisores y la gente que estaba ahí, pues los empiezan a decir, han humillado otra vez a su gente, han humillado a sus compañeros, los han hecho ver mal,
ellos ya no sabían qué estaba pasando, estaban sumamente exhaustos y estaban pensando que seguía más otra vez el circo. Pero al final no pasó nada de eso, porque ellos fueron los primeros en llegar. Después de hacer una serie de entrenamientos exhaustivos, de no saber qué pasaba y sobre todo de estar entrenando más que los demás, de pronto ellos lograron superar sus propios récords y sobre todo el de los compañeros. Y entonces fue cuando él ve que a veces algo que parece que es malo, realmente es bueno si lo podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Sus fracasos previos los hicieron más fuertes que cualquier otro cadete en el campo de entrenamiento. Y es algo que si tenemos un fracaso, hay que usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona, nos tienen que dar la fuerza para poder usarlo a nuestro favor. Si algo no funciona y genera consecuencias, entonces tenemos que hacer que esas consecuencias, funcionen a nuestro favor, ¿sí? Ahora, parte de aprender del fracaso es la voluntad de tomar riesgos, debido, ¿sí?, a que para ganar en grande debes de tomar riesgos grandes. Y eso es algo que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Mira, mientras que es verdad, estar en el confort pues tiene sus placeres, tiene sus comodidades, ¿sí? Hay cierta necesidad de tomar riesgos también. No puedes pasar todo el tiempo detrás de la seguridad del confort porque te vas a quedar estancada, no vas a avanzar. También hay necesidad de tomar riesgos. Y si dejas que tus ansiedades y tus miedos tomen control sobre tus decisiones, pues la verdad es que no vas a llegar muy lejos. Es algo que ya sabes, es algo que ya hemos platicado, ya hemos conversado otras veces. Ya lo sabes, que tomes acción o no depende de ti, no te puedo obligar a que hagas cosas diferentes, pero es algo que ya sabes y es momento en que actúes respecto a lo que ya sabes que funciona. Menciona que en el 2004, ¿sí?, el comandante McRaven, el autor, se enfrentó a una situación difícil. Se encontraba en Irak y él tuvo que liderar un rescate de rehenes, que estos rehenes pronto iban a ser trasladados de ubicación y seguramente pues iban a ser ejecutados. Entonces, como tenía que actuar rápido, pues su mejor oportunidad para liberar a los rehenes requirió de una arriesgada operación durante el día en un momento muy vulnerable. O sea, ellos operaban mejor en la noche, el factor sorpresa y otro tipo de situaciones, pero aquí pues eso no procedía. No podían esperar, no podían demorar. La situación, por supuesto que no era la ideal. Y lo iban a hacer durante el día sin un espacio suficiente para que el equipo de rescate pudiera maniobrar. Era muy arriesgado. Sí, las posibilidades de éxito eran muy pocas. Pero McRaven dio la orden de ejecutar la misión. Tuvo que apartar sus miedos en relación a fallar y morir. Al final, pues las cosas salieron de una manera favorable, ¿sí? Y los rehenes sí fueron rescatados. Pero el punto es que si él se hubiera esperado al momento idóneo, seguramente los rehenes no hubieran sido salvados. Son situaciones de vida o muerte. Creo que quienes estamos escuchando este tipo de situaciones, pues está lejos de a lo mejor la situación habitual en la que vivimos. Pero pensamos que la situación en la que nos encontramos inmersos pues es el fin del mundo muchas veces. Sin embargo, si lo analizas con ese tipo de analogías, es la parte importante de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque ves otro tipo de historias mucho más grandes, mucho más difíciles, más riesgosas de lo que puede ser nuestra situación actual y cómo podemos tomar perspectivas nuevas sobre ese asunto, ¿sí? Si no arriesgas, muchas veces el aprendizaje de este consejo que nos da es precisamente cómo a veces esperamos el momento idóneo para actuar y sorpresa, nunca está el momento idóneo y dos, nunca actuamos en correspondencia. Entonces, en lugar de estar siempre esperando que las cosas se den y que se ajusten y tener esa mentalidad de, es como las cosas no se dan, no lo hago, mejor cambia y toma la iniciativa de cómo este aprendizaje del autor nos dice que muchas veces para poder ganar, el riesgo tiene que ser grande, pero tenemos que actuar en correspondencia. El siguiente punto habla sobre la importancia de tener el coraje en relación a seguir nuestras metas y también cuando la vida se pone difícil, lo mejor que se puede hacer, o dicho de otra manera, cuando la vida se pone difícil, tenemos que ser lo mejor que podamos ser. Mira, la vida, por lo regular, puede lanzarte una gran cantidad de retos a lo largo de tu camino. Lidiar con personas complicadas
negocios fallidos, ¿sí? Son situaciones que te pueden ocurrir, o incluso si tú eres un SEAL de la Armada de los Estados Unidos, quizá tendrás que enfrentarte a un reto como un agua infestada de tiburones, donde puede ser el final, o puede estar en medio más bien entre tu persona y la meta que quieres alcanzar, para que lo analices en relación a tu contexto, ¿sí? Solemos pensar que quizá tenemos un reto y creemos que ese reto es lo máximo, o ese reto es muy difícil, o ese reto simplemente nos bloquea y no nos deja avanzar. El reto que tenía en este caso, lo que vamos a ver en este punto, ¿sí? El autor, es que tenía que llegar a un lugar, pero para poder llegar a ese tramo, el agua estaba infestada de tiburones. Vamos a ver de qué se refiere esto, ¿no? Puedes esperar, ¿sí? Aquí hay situaciones que puedes hacer, ¿no? Uno, puedes esperar a que las cosas se acomoden por sí solas, pero por lo general ese es un error y rara vez pasa, ¿sí? Todo mundo tiene miedos, eso es normal, todos tenemos miedos, pero no puedes permitir que este miedo te aparte de tu camino. Ten el coraje y la determinación para alcanzar tus metas, es lo que nos dice. Mira, hay una incontable cantidad de temores que superar. Si lo llevamos a la analogía que el autor nos dice, normalmente dentro de la Armada, dentro del entrenamiento SEAL, pues hay muchos miedos, ¿sí? O sea, es un lugar donde estos temores se van a empezar a manifestar, porque te van a exponer a que esas cosas sucedan, ¿sí? Y uno de ellos era lo que le sucedió al autor. Él dice que una noche, él y su compañero de nado tuvieron que nadar 4 millas, pero era en la oscuridad, no estaban viendo qué pasaba. De por sí, nadar en la oscuridad ya implica en el mar, o sea, mar abierto en la oscuridad, pues implica bastante valor, ¿ok? Sin embargo, esa noche se les informa que el agua estaba infestada de tiburones. Y no nada más tiburones, porque decían, hay tiburones martillo, hay otro tipo de tiburones, pero también había registros de que existía también tiburones blancos, ¿no? El gran tiburón blanco, que es el gran depredador del mar. Y pues McRaven no podía permitir, ¿sí?, que el miedo a los tiburones lo alejaran de completar su entrenamiento SEAL. Su meta era completar el entrenamiento. Él quería ser un SEAL de los Estados Unidos. Era lo que él quería en su vida y tenía que enfrentar a ese nado con tiburones para poder llegar. Él no podía retractarse, no quería, ¿sí? Y se lanzó al agua llena de tiburones, y la cuestión es que ese temor, o sea, ese miedo, pues fue lo que le dio la fuerza, ¿sí? O lo hizo alimentar su coraje y fue lo que lo hizo continuar. Es como porque tú sabes que el miedo, los temores, el nerviosismo es energía. Ya lo analizamos también previamente en alguno de otros de estos registros de podcast. Pero el miedo, el nerviosismo es energía, o sea, es energía que necesitas de alguna manera quitarte, ¿no? Que necesitas sacar, que necesitas aprovechar, sería la palabra, necesitas aprovecharla. Y funciona igual que la emoción y funciona igual que otros tipos de energías positivas, si lo quieres ver así. Pero es energía, y él aprendió que esa energía la puedes usar para alimentar el coraje y darle fuerza a eso que quieres hacer. El coraje también es lo que se necesita para perseverar al momento de enfrentar tragedias, menciona, y momentos difíciles en la vida. Es en esos momentos que necesitamos sacar lo mejor de nosotros y avanzar, ¿sí? Tiempos oscuros son un hecho que van a llegar o van a acechar sobre nosotros en un momento u otro. Un amigo, un miembro de la familia, un ser querido, quizá muera, o quizá necesites pelear contra una enfermedad que toma toda tu fuerza. Esos tiempos difíciles requieren que te sobrepongas a tales retos. McRaven, él, pues todo el tiempo, una vez que termina el entrenamiento y empieza en campo, ¿sí? Empieza pues en las guerras, empieza en el campo militar, empieza a trabajar, ¿sí?, en su área, a desempeñarse en su acción. Él vio morir a muchos de sus compañeros, tanto en la batalla como fuera de ella, ¿sí? Esos son siempre los momentos más duros, pero también menciona, ¿no?, son los momentos
cuando sale el temple de los demás